Hola, hoy vamos a dar aplicación en problemas de funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Antes de iniciar con los ejemplos, hay que recordar ciertas características de un triángulo. En un triángulo, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre da 180 grados. En cambio, en un triángulo rectángulo, como ya conocemos el ángulo recto que mide 90 grados, entonces para poder hallar sus ángulos agudos es nada más sumar esos ángulos agudos. Y la suma de esos ángulos agudos siempre me va a dar 90 grados. También hay que recordar siempre el teorema de Pitágoras, que cumple en un triángulo rectángulo. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma de los cuadrados de los catetos. También vamos a recordar el perímetro y área de un triángulo. En este caso, de un triángulo rectángulo, su perímetro siempre va a ser la suma de todos sus lados. El área siempre es base por altura sobre 2. En un triángulo rectángulo, base y altura vienen a ser los catetos correspondientes. Bien, y ahora empezamos con el primer ejemplo que dice: halla los elementos desconocidos del triángulo ABC rectángulo en A. Determinar también perímetro y área. Bien, acá tenemos a nuestro triángulo rectángulo. En este caso es recto en el ángulo A. Significa entonces que esto va a medir 90 grados. Bien, hay que recordar ciertas propiedades, en este caso de clases anteriores que ya dimos, que cuando tratábamos de triángulo rectángulo ya le teníamos también a las funciones trigonométricas, que son seno, coseno y tangente. Y están después las funciones inversas, que son cotangente, secante y cosecante. Bien, en este caso entonces miramos al triángulo rectángulo, nos dan de datos el ángulo agudo B, que en este caso mide 38 grados, 24 minutos, 40 segundos. También nos da de datos el lado B, que mide 8 metros. Y nos pide calcular los elementos desconocidos. En este caso los elementos desconocidos son los lados A y C, y los ángulos, que son en este caso solamente el ángulo C, ya que el ángulo recto ya conocemos que mide 90 grados. Entonces, primeramente voy a empezar a hallar el ángulo C. Y para hallar el ángulo C voy a utilizar una de las propiedades que decía que la suma de los ángulos agudos de cualquier triángulo rectángulo siempre mide 90 grados. En este caso mis ángulos agudos son B y C. Significa que sumados me tienen que dar esto 90 grados. El ángulo B ya tenemos ya. El ángulo B mide 38 grados, 24 minutos, 40 segundos. Más el ángulo C, que es lo que yo necesito. Quiero el ángulo C y el 38 grados, 24 minutos, 40 segundos que está sumando. Voy a pasar al segundo miembro restando. Esto resolviendo en la calculadora sería: ustedes tienen que apretar 90 grados menos 38 grados, 24 grados, 40 grados. Y le va a salir de resultado el ángulo C, que en este caso va a medir 51 grados, 35 minutos, 20 segundos. Ya tenemos en este caso cuánto mide el ángulo C. Y ahora nos falta nada más hallar los lados A y C. Bien, vamos a ver entonces. En este caso voy a ver el lado A como es opuesto al ángulo de 90 grados. Significa entonces que ese lado A viene a ser la hipotenusa del triángulo. Bien, voy a primeramente entonces hallar la hipotenusa del triángulo. Yo siempre me voy a fijar en los datos que ya tengo. Tengo ya el ángulo B, también tengo el lado B. Entonces, mirando el ángulo B, el lado B viene a ser su opuesto. O sea que vendría a ser entonces el lado B el cateto opuesto. Y luego, como quiero hallar mi lado A, que es la hipotenusa. Y ahí voy a utilizar una de las funciones trigonométricas, que era opuesto sobre hipotenusa, y eso era mi función seno. O sea que entonces voy a escribir la fórmula de seno del ángulo B. ¿Qué sería en este caso? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de
El ángulo B ya tenemos que en este caso es 38 grados, 24 minutos, 40 segundos. Igual a mi cateto opuesto viene a ser en este caso el lado B, que mide 8 metros, sobre la hipotenusa, que es lo que necesitamos, que viene a ser el lado A. Quiero hallar la hipotenusa. A que está dividiendo voy a pasar multiplicando al primer miembro. Quiero el lado A. Significa entonces que el seno del ángulo que está multiplicando voy a pasar dividiendo en el primer miembro. Y de ahí ya voy a obtener el lado A. Y ustedes van a escribir en su calculadora 8 dividido, van a apretar seno, que viene a ser sin en la calculadora de ustedes. Luego ahí se le va a abrir un paréntesis, ahí tiene que escribir 38 grados, 24 grados, 40 grados. Van a cerrar el paréntesis igual. Y eso le va a salir de resultado 12,876. Y a partir del 5 no se olviden que se redondea por exceso, o sea que en este caso vendría a ser 12,88 metros. Y ahí ya obtenemos ya el lado A. Bien, ya hallamos ya el ángulo que mide 51 grados, 35 minutos, 40 segundos. También el lado A, que nos salió 12,88 metros. Ahora voy a hallar el lado C. Para poder hallar el lado C, nuevamente voy a mirar mi ángulo que ya me da de datos, que en este caso es el ángulo B. El lado que también ya tengo de datos, que viene a ser B igual a 8. O sea que mirando el ángulo B, el lado B viene a ser su cateto opuesto. Y el lado C viene a ser su cateto adyacente. Bueno, voy a hallar ahora las letras, o sea, el lado C. ¿Qué sería entonces? Mirando el ángulo sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y cateto opuesto sobre cateto adyacente viene a ser mi función tangente. O sea que para hallar el lado C voy a utilizarle a la función tangente, que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, reemplazando los datos sería tangente de el ángulo B, que en este caso es 38 grados, 24 minutos, 40 segundos, va a ser igual a mi cateto opuesto, que viene a ser el lado B, que mide 8 metros, sobre mi cateto adyacente, que viene a ser en este caso el lado C. Bien, quiero el lado C y el C que está dividiendo, entonces voy a pasar multiplicando en el primer miembro. Quiero el lado C y tangente que está multiplicando, entonces voy a pasar dividiendo en el segundo miembro. Y esto me va a quedar. Bien, hallando nuevamente en la calculadora sería, van a escribir en su calculadora 8 dividido, y ahora van a apretar tangente, que hay una parte de la calculadora de ustedes que dice tan. Bien, se abre el paréntesis y luego van a escribir 38 grados, 24 grados, 40 grados, se cierra el paréntesis igual. Y eso obtengo de resultado 10,089. Y como ya es 9, entonces vamos a redondear por exceso y sería entonces el resultado 10,09 metros. Ahí ya obtengo ya mi lado C. Bien, ya hallamos ya los ángulos y los lados desconocidos del triángulo rectángulo, pero también nos pide calcular perímetro y área. El perímetro de un triángulo siempre es la suma de todos los lados. En este caso los lados están simbolizados por A, B y C. El perímetro entonces de un triángulo sería en este caso el lado A, que mide 12,88, más el lado B, que mide 8 metros, más el lado C, que mide 10,09. Resolviendo esto me va a dar de resultado
30,97 metros. Y ahí ya obtenemos ya el perímetro del triángulo. Bueno, ahora también nos pide hallar área. El área de un triángulo rectángulo siempre es base por altura sobre 2. En este caso mi base está simbolizado por la letra, por el lado B. Mi altura viene a ser en este caso el lado C. Y todo esto dividido 2. El área de este triángulo entonces viene a ser B, que es 8 metros, por C, que viene a ser en este caso 10,09 metros, dividido 2. Bien, mi área entonces sale 40,36. Y como es área, siempre es metros cuadrados. Mi resultado final.